Hola, el día de hoy estaré enseñando cómo crear un artículo informativo de IB. ¿Qué es un artículo informativo? Un artículo informativo es un artículo que informa a las personas sobre eventos o cosas importantes. Se puede decir que reportan información ya sea unos asuntos que estén pasados o los eventos que están ocurriendo recientemente. También tienen el objetivo de informar sobre un tema de interés. La información básica. Tienes que identificar qué ocurrió y se puede utilizar qué, dónde, quién, cuándo, cómo y por qué. También tienes que identificar los temas que hablarás en tu artículo. En esta imagen tengo el ejemplo del tema que voy a hablar en mi ejemplo que les voy a enseñar, y es que es una revista para el colegio y voy a hablar de un viaje que he hecho específicamente en mi región, una región que he visitado en mi país, y voy a incluir los dos lugares de atracción turística que visité, la comida típica, el transporte que utilicé, las actividades que hice, y voy a terminar el artículo diciendo qué me gustó del viaje y si pude aprender algo del lugar o de la gente de allí. Segunda importancia, las oraciones tienen que ser cortas y directas, simples para que el lector pueda entender. También tienen que ser verdaderos. El artículo tiene que tener una estructura lógico o cronológico. Generalmente la información es presentado como hechos, ejemplos, explicaciones o estadísticos. Por último, se puede utilizar referencias. La estructura. Tienes que tener un título y la estructura consiste en una introducción, párrafos con información y la conclusión. En la introducción se presenta el tema. Escribe información breve para introducir el tema. Usa qué, quién, cuándo y dónde para establecer el propósito del artículo. En los párrafos es recomendable tener al menos 3 párrafos, y estos párrafos dan soporte o evidencia. Puedes dedicar cada párrafo para un tema diferente del artículo. Por último, la conclusión. Tienes que presentar tus últimos pensamientos. Este es un ejemplo de la estructura. Aquí se puede ver el título de la organización donde vas a publicar tu artículo, la fecha que se escribió, el título de tu artículo. En esta ocasión es una gira por la selva amazónica, y lo tienes el autor del artículo. El primer párrafo es la introducción, donde nos está introduciendo que va a escribir sobre la selva amazónica, o sea, que fue a viajar a la selva amazónica y nos va a informar sobre el viaje, los conflictos que le sucedió en el viaje, que pudo aprender, todo eso, las actividades que pudo hacer. En estos párrafos van a ser qué, quién, dónde, cómo sobre el viaje de los amazónicas. Puedes ver que esta persona utilizó 4 párrafos, lo mínimo es como 3 párrafos y tienes que ser detallista. El último párrafo es la conclusión, donde se puede ver que recomienda a sus compañeros que visiten a la selva amazónica, sus últimos pensamientos. Este es mi ejemplo que había mencionado previamente sobre el viaje en mi propio país, en una región que en mi propio país. Y puedes ver la estructura también, que aquí está el título. La organización donde se va a publicar mi revista es la revista del colegio, que se llamaría Revista Escolar de Infinity. Aquí puedes ver la fecha y puedes ver el título de mi artículo, que es Un viaje inesperado. Y lo tienes aquí el nombre del autor, que soy yo. El primer párrafo es la introducción, donde estoy mencionando directamente hacia mis compañeros del colegio, y les estoy mencionando que tuve la oportunidad de visitar una región en mi país que fue San Antonio. Luego comienzo el próximo párrafo detallando sobre mi viaje. Lo primero que hice fue describir cómo pude llegar a San Antonio, mi transporte, un conflicto que pude resolver en mi paseo para llegar a San Antonio. Luego se puede ver que mencioné qué es lo primero que hice ya cuando pude llegar a San Antonio. Si seguimos con el mismo ejemplo,
El tercer párrafo explica más información y detalles sobre mi experiencia en San Antonio, la comida que pude comer, pude entenderme que había variedad. Yo aquí mencioné que había diversidad en la comida, en las opciones que tienes. Luego mencioné los turísticos, lugares que pude visitar en San Antonio. Específicamente en este párrafo menciono cómo pude visitar el Museo del Álamo de San Antonio porque es un lugar histórico especial en Texas. Antes de terminar con la conclusión, mencioné que pude ver un festival estar pasando durante mi viaje. Lo importante que se nota de este ejemplo es que está en orden cronológico. Puedes ver que menciono al principio cómo pude con el transporte llegar, que es lo primero que hice, que fue un bote de turística. Y luego puedo decir que después de eso comí y al último fui al museo y estaba mencionando que ya me estaba regresando, pero luego pude ver un festival al último. Entonces se puede ver que esto está en orden cronológico. Y al final tengo la conclusión donde les recomiendo a mis compañeros que vayan, si pueden, visitar a San Antonio. Y lo menciono que yo personalmente regresaría a San Antonio por la experiencia que pude tener. También aquí si ves en este párrafo, también menciono qué es lo que pude aprender sobre la gente, la comunidad y algunos lugares puedes ver que puse que el ambiente era muy positivo. Entonces estoy siendo muy detallista en que los conflictos que tuve, que fue mis problemas, como el turístico bote, pude decir que estaba muy fuerte el sol y el bote estaba en el centro del lago, entonces el sol me estaba dirigiendo hacia mí y me causó que tuviera un dolor de cabeza, que estuviera muy caliente, entonces eso fue lo negativo del bote turística. Entonces se menciona detalles que el autor, que la persona que esté leyendo el artículo entienda lo positivo, lo negativo, las desventajas y las ventajas de este paseo. Pero al final, como les había dicho, yo dije que recomiendo que otras personas visiten a San Antonio, entonces pude decir mis últimos pensamientos. Los últimos pasos importantes que tienes que tener en mente es que tiene que ser organizado, tener la organización, tener espacios, y aquí se puede ver los grandes espacios que puse para que tengas más organizados y que te dé más ganas que quieras leer este artículo y no que esté todo muy acumulado. Tener profesional formato para que sea más fácil que el lector pueda leerlo, tener más fácil para que pueda leerlo. Y tener el nombre del autor o tener el nombre de la publicación. Felicidades, ahora tienes un artículo informativo de IB.